Buenas noches, me da mucho gusto que estemos aquí en el estudio de los lunes, conectados a través de internet. Bueno, ya se fijaron que Enrique no va a dar el estudio, lo voy a dar yo. Yo soy Tony, para que los que no me conocen. Y les recuerdo que yo no voy a dictar. Vamos a ver un estudio muy bonito hoy, que es la continuación de una pequeña serie que estamos haciendo, que empezó la semana pasada con Dios es verdad. Vamos a continuar y vamos a estar viendo detalles de la vida de Noé. El estudio se llama Dios es verdad y Noé. Vamos a estar en el pasaje central que estuvimos la semana pasada, que es 2 de Pedro 2, 4 al 10. Vamos a orar primero para que Dios nos guíe un muy bonito estudio, que abra nuestros corazones y que nos hable directamente a través de su palabra. Entonces aquí está Enrique conmigo. Le voy a pedir que nos guíe una oración, por favor. Señor Dios Padre, pues muchas gracias porque nos permite nuevamente estar aquí escuchando tu palabra. Gracias por darnos este medio para poder compartir tu palabra y podernos llenar de ti, Señor, en este momento. Pues que sí es complicado, que es difícil, pero que entendemos que tú nos has dado victoria y que somos salvos de tu ira, Señor. Gracias por esto, permítenos aprender, llenarnos de ti, Señor, y poder compartir a otros de lo maravilloso que eres tú, de lo maravilloso que es estar contigo y conocerte y tener este poder y esta gracia que tú nos das para poder sobrellevar todo. Señor, gracias, te pedimos mucho por Tony, que lo guíes, que tú pongas en él las palabras y el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad y pues te pedimos porque sea un gran estudio para todos nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Señor. Bueno, entonces el estudio es Dios es verdad. Vamos a estar viendo la vida de Noé. Y el pasaje central es 2 de Pedro 2, 4 al 10. Bueno, sí, la semana entonces pasada iniciamos una serie de estudios basada en el libro de 2 de Pedro, teniendo como tema central la verdad de Dios. Dios nos enseña su palabra que Él traerá juicio contra todos aquellos que ignoran, distorsionan o se proclaman en contra de la verdad. Se rebelan contra Dios mismo. Estuvimos citando Romanos 1:18. Es un versículo muy importante, Romanos 1:18, ahí en un libro doctrinal también muy, muy importante en la palabra de Dios. Y digamos que este versículo es el principal de este libro, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, estos juicios son producto de la ira de Dios sobre aquellos que detienen la verdad. Y hablamos la semana pasada acerca de la ira de Dios, que la ira de Dios, cuando se refiere a Dios, no es por una persona que está fuera de sí, una persona que está sin control, enojado. No, hablamos de la ira santa, lo que es algo muy diferente y que realmente se está refiriendo a un castigo. Vimos la semana pasada 3 ejemplos de la ira de Dios que están en la carta de Pedro, en este pasaje que estamos viendo, en su segunda carta. El número 1 que vimos como ejemplo, que Pedro lo menciona, es los ángeles que cayeron. Ahí en el versículo 4, recordemos 2 de Pedro 2, 4 al 10, vamos a ver ese versículo 4, 2 de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdona a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí están los ángeles que Dios no perdonó, hubo juicio contra ellos. El segundo ejemplo que menciona Pedro en esta carta es la generación de Noé. Ahí el versículo 5, vamos a leerlo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El tercer ejemplo fue Sodoma y Gomorra en el siguiente versículo, el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, esta noche vamos a hablar del segundo ejemplo que pone Pedro, que es Noé y toda aquella generación. Bueno, el mundo tiene una imagen distorsionada acerca de este acontecimiento que relata la Biblia.
Y esta imagen ha sido provocada, como veremos. En el mundo se ve la historia de Noé y el diluvio como un cuento, un bonito cuento, vamos a llamarlo así. Existen muchos dibujos, libros para colorear, móviles para la cuna de los bebés, con la imagen del arca y los animalitos, casi todos en referencia a bebés y a niños. Lo que el mundo ha querido o tratado de hacernos pensar es que la historia de Noé es un cuento y nunca pasó en realidad. Lo primero que debemos decirle al mundo es que esta es una historia verídica, de un hombre como tú y como yo. Es una historia muy seria. Abarca en la Biblia los capítulos 6 al 9 del Génesis. Una gran porción de la Escritura habla de este acontecimiento, más tiempo incluso que la creación. No podemos decir que la importancia de la Biblia se mida por la extensión de los capítulos que abarca. La verdad es que toda la Biblia es importante, pero creo que si Dios habla mucho del diluvio es porque hay que ponerle un interés extra. El diluvio es un acontecimiento que sucedió. Como cristianos, la Biblia es suficiente para creerlo. Fíjate que Noé no solo aparece en el libro del Génesis, está en el capítulo 11 de Hebreos, que muchos llaman el cuadro de honor de grandes hombres de fe. Y aquí está él. Vamos a verlo en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, me parece fuera de lugar que algunos puedan pensar que en esta lista de grandes hombres de Dios, a través de la fe, se pusiera un ser mitológico, es decir, un mito, una invención, alguien fantasioso. También Noé no solamente está en el Génesis, sino también en el Antiguo Testamento. Está presente en el libro de Isaías. Vamos a Isaías capítulo 54, versículo 9. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Y también está en otro libro, en Ezequiel. Un poquito más adelante de Isaías, este libro de Ezequiel, vamos a ver el capítulo 14, versículo 14. Si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Bueno, además se encuentra en la genealogía de Jesús. Vamos a Lucas 3, versículo 36. Vamos a estar viendo, la verdad, muchos versículos. Como tú sabes, nos interesa mucho que tú seas muy bueno en la Biblia, que tú penetres en ella, la conozcas profundamente. Así que es muy bueno que tú estés buscando en tu Biblia todos estos versículos para que tú seas el que también los esté leyendo en este estudio. Lucas 3, 36. Hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Así que está en la misma generación de Jesús. Por supuesto, en los versículos de este estudio, en segunda de Pedro, que ya leímos. Pero la mayor prueba de su existencia es que Jesús mismo habló de él. Ahí en Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, está presente. Jesús mismo habló de él en su ministerio. Así que si una persona no cree en Noé, la verdad es que está desafiando la Biblia como una mentira completa. Si Noé es un cuento, mucho de la Biblia debe ser también un cuento. Eso es lo que está diciendo el mundo, ¿no? Bueno, si Noé no existió, pues entonces también otras partes de la Biblia deben ser también un cuento, invenciones. Y más, lo que estamos viendo es que si una persona no cree en Noé,
y en el diluvio, está haciendo a Jesús mentiroso. Como cristianos, pues, creemos que lo que la Biblia dice. Pero si alguien quiere además tener pruebas físicas, también las hay. Muchos geólogos, arqueólogos, historiadores, físicos, químicos, todos ellos cristianos y aún no cristianos, nos han dado pruebas de que el diluvio fue un cataclismo que ha dejado huella en toda la tierra. No es el tema de este estudio, pero todas estas cosas se pueden consultar. Hay documentales, hay libros, hay mucha información acerca de todas estas personas que han investigado el fenómeno del diluvio y han dado una cantidad de pruebas por todos lados. Una de ellas es que hay muchas historias alrededor del mundo en el que más de 290 o 300 historias de diferentes culturas en diferentes regiones de la Tierra hablan de una inundación. Es más, por cierto, en los Estados Unidos abrieron recientemente un museo donde construyeron una réplica del arca de tamaño real. Tú la puedes ver ahí en YouTube. Y ahí no solo trata los temas de la fe, sino también los científicos. Por cierto, la gente alrededor se puso en contra de la construcción de este museo, pero bueno, ahí está como una muestra de lo que Dios hizo. Bueno, el punto con todo esto que estamos diciendo es, ¿por qué tanta insistencia del mundo el querer hacer de Noé una mentira? La respuesta es simple, porque la historia de Noé y el diluvio es una historia de juicio, como hemos estado estudiando. Es una historia de juicio. Y este tema, por supuesto, no le gusta al mundo escuchar, no le gusta oír al mundo acerca de juicio. Y Satanás y su filosofía ha hecho lo posible por distorsionarlo, porque viene otro juicio, por eso ha querido distorsionarlo, como veíamos un poquito antes. Si el diluvio es mentira, entonces el juicio que viene, también debe ser mentira. Porque viene otro juicio, ese es el punto. Eso es lo que Satanás y su filosofía ha querido hacer. Recordemos en 2 Pedro lo que menciona. Y si no perdonó al mundo antiguo, y si no perdonó a los ángeles, y si condenó a Sodoma y Gomorra, nos están viendo la preparación de que va a venir otro juicio. Eso es exactamente lo que dice Pedro un poquito más adelante en el siguiente capítulo, en el 3, versículos 5 al 7. 2 Pedro 3, 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado con agua. Pero los cielos y la tierra existen ahora. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que este versículo de Pedro, capítulo 3, 5 al 7, nos está dando lo que está pasando después de aquellos que estamos estudiando. Hay de estos 3 ejemplos. Y además nos está diciendo lo que hemos estado comentando. Dice, estos ignoran voluntariamente. ¿A qué se refiere esto? Pues que justamente no están creyendo en el diluvio, que lo han querido borrar, convertir en un cuento y hacer lo imposible para decir que no existió. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Y fíjate que hay que rescatar este punto. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. Aquí Pedro está enfatizando que ese mundo pereció anegado de agua. Y la siguiente parte del versículo, ahí es donde podríamos mencionarlo como un juicio. Así como el mundo fue anegado por agua, la siguiente parte empieza con juicio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos recuerda también la predicación de Pablo en Atenas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 al 32. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, cuando fue dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, tú sabes que esto pasó en el ministerio de Pablo con los griegos en Atenas. Fue al Areópago y ahí estaban los filósofos, que había gran cantidad de filósofos ahí en Atenas, era la ciudad del conocimiento, y ahí Pablo empieza a dar una predicación muy bonita, pero habla de juicio. Y justamente cuando Pablo tocó el tema del juicio venidero, hasta este punto lo oyeron, se burlaron de él y se fueron. Todo estaba muy interesante para los filósofos escuchar a Pablo. Pero cuando Pablo justo entró en el juicio, ahí sí se burlaron de él. Ay, por favor, ¿cómo crees que esto va a pasar? Se burlaron de él y se fueron. Así que por eso al mundo no le gusta escuchar de juicio. Se burla, lo minimiza, dice que es un cuento, como ya vimos. Esto nos está dando la entrada para seguir insistiendo en que el diluvio es un tema muy serio en la palabra de Dios. El diluvio, como vimos, la semana pasada comenzó en Génesis 6, capítulo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, vimos que tan grave era lo que estaba sucediendo que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Génesis 6:6, el siguiente versículo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, aquí una nota al margen, creo que es importante mencionarlo, que la palabra hebrea que se traduce como arrepentimiento es una palabra que es nakham, significa lamentar. Es decir, Dios le dolió en su corazón, tal como dice el versículo, ¿no? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es exactamente lo que significa esta palabra hebrea. En español, la palabra arrepentimiento es usada en un sentido de equivocación. Ay, es que me arrepentí, es que me equivoqué. Lo cual está mal. Su significado en el diccionario en español es justamente esto: sentir pesar por haber hecho algo. Así que, bueno, estamos viendo que esta palabra de arrepentimiento es porque a Dios le pesó, le dolió en su corazón lo que estaba haciendo el hombre. Sigamos con la historia, el siguiente versículo, Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, aquí estamos viendo lo que estamos estudiando, ¿no? Lo que está en segunda de Pedro también. Dios decide traer juicio, la ira de Dios revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Vamos continuando con nuestra historia, Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es de notar que este versículo empieza con un pero. Hay un pero, una cláusula, una salida para un hombre, y ese hombre es Noé. Noé dice que Dios halló gracia. Nos dice que Dios halló gracia en Noé. Y como saben, la gracia es un atributo de Dios referente a nuestra salvación. Vamos a ver esto en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Bueno, está implícita la gracia, y nos está diciendo este versículo de Efesios, que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Así que no era un creyente del verdadero Dios y tenía puesta su confianza en la salvación de un Mesías que iba a venir, en Jesús. Recordemos, ya lo hemos comentado en otros estudios, que así como las personas del Antiguo Testamento eran salvas, eran salvados a través de un Mesías que iba a venir, lo mismo pasa con nosotros en el Nuevo Testamento. Nosotros somos salvos por un Mesías que ya vino, es decir, en la persona de Jesús.
Así que Noé era una persona creyente, un verdadero creyente de Dios. Siguiente versículo, Génesis 6:9, para continuar con nuestra historia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Bueno, y aquí en este versículo vamos a ver cosas muy bonitas acerca de Noé. ¿Quién es este hombre? Este solo versículo nos dice muchas cosas acerca de él. Lo primero que nos dice es que es justo. Y esto nos habla de justificación. Para entender un poquito a qué se refiere con que no era justo, tenemos que hablar en la palabra de Dios de lo que significa esa palabra justo, que nos habla de justificación. Vamos a ver un versículo que está en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero en este versículo también aparece la palabra gracia junto con la palabra justificación. Toda aquella persona que ha hecho a Cristo su Señor y Salvador es justo, es decir, es justificado. Es decir, que sus pecados han sido perdonados por la redención en Cristo Jesús y que está basado en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Hay una escena muy bonita que estábamos comentando la otra vez en otro estudio, que cuando nosotros lleguemos al cielo, no vamos a traer aquí o en nuestra frente quizá un letrero que diga perdonado. Va a ser muchísimo más grande que eso. Por supuesto seremos perdonados. Pero hay algo increíble, maravilloso. Vamos a ser justos. Imagínate en nuestra entrada al cielo, cuando nos presentemos delante de Dios, y nosotros vamos a traer este letrero que diga justo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados en la persona de Cristo. Eso es mucho, vamos a tratarlo de ver así. Es un poquito más que ser perdonado. Justificado, justo, es como si nunca hubieras pecado. Eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros cuando aceptamos como Señor y Salvador. Todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, son perdonados porque Cristo ha sido nuestra justificación. Así que algo muy importante estamos viendo en la vida de Noé. No era un creyente, había sido justificado porque creía en un Mesías venidero. Había depositado toda su confianza en eso que Dios había prometido. Que, por cierto, lo prometió desde Génesis. Tú recuerdas ahí una de las grandes promesas. La primera promesa que Dios da después de que Adán y Eva caen es que ellos iba a mandar el Mesías. Y eso se sabía de generación en generación hasta los días de Noé. El otro atributo que estamos viendo con Noé es que dice la palabra de Dios que es perfecto. Esto nos habla de su madurez espiritual, que es alcanzada con una relación íntima con Dios. Aquí vamos a ver dos palabras griegas, una griega y otra hebrea, para hablar un poquito de lo que significa perfecto. Primero la palabra hebrea. La palabra hebrea es tamim, que significa entero, íntegro. Es decir, Noé pues era una persona como nosotros y por supuesto que no es una persona perfecta. No era que no pecara nunca, que todo lo hacía bien. Perfecto solamente es Dios. Pero cuando nos referimos a una persona como perfecto, estamos hablando de esta palabra que significa que es entero, íntegro. Vamos a ver Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, el Nuevo Testamento ya escrito en griego es una palabra que es teleios. O sea, recuerden que no sé ni hablar ni hebreo, ni griego, Enrique tampoco, pero tratamos de pronunciar lo mejor que podemos. Esta palabra griega es igual, completo, y nos está hablando de alcanzar madurez. Es un poquito más detallada en el griego, alcanzar madurez. Como cristianos, Dios desea que crezcamos en Él. Así que dice la palabra de Dios que Noé había crecido en el conocimiento, en su relación con Dios. Recordemos que esto solamente se puede hacer con los medios de gracia que Dios nos ha dado a nosotros para conocerlo. Básicamente, hay dos columnas, dos cimientos muy importantes en esta alcanzar madurez espiritual. Por supuesto, el primero es la lectura de la palabra de Dios.
La palabra de Dios, como recordemos también un versículo que está en 2 de Pedro, desead como niños la leche espiritual adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es una de las cosas más importantes que tú debes atesorar en tu lectura diaria. Hablamos recurrentemente de este punto porque es muy importante que uno de tus cimientos para tener madurez espiritual es que tú conozcas la Biblia, que tú la leas diariamente, que tú vayas a ella. Y el otro fundamento, la otra columna importante de nuestra relación con Dios es la oración a nuestro Padre Celestial. Y bueno, además otros medios de gracia que vienen por añadidura con estos dos, que ya los conocemos, que es estudiar la palabra de Dios, congregarte, pertenecer a tu iglesia, participar de ella, dar de tu tiempo, y eso te va a llevar a hablar de Cristo. Estos son los medios de gracia que Dios ha puesto para que nosotros crezcamos. Así que Noé era una persona perfecta, madura, había alcanzado una madurez espiritual con su relación con Dios. Y otra de las cosas que nos dice este versículo de Génesis es que caminó Noé. Nos habla de andar con Dios, en el cual tienes que estar de acuerdo con Él. Es decir, no es solo andar juntos, sino más allá. Es caminar juntos, pero en armonía. Además, sometiéndote a lo que Dios diga. Vamos a ver este versículo. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, este versículo nos está diciendo eso, andad en el Espíritu. Es decir, un cristiano tiene como resultado de caminar con Dios en que se aleja del pecado, ¿no? Si tú estás en armonía con Dios, si tú estás caminando con Él, pues Él te va a llevar a lugares muy bonitos en el cual te va a ir alejando del pecado. Te está llevando a lo que Él quiere, a lo que Él le gusta, a lo mejor para ti. Entonces no estamos viendo que tenía esto que Dios lo puso aquí en el libro de Génesis. Te digo un versículo muy pequeñito, con 3 detallitos nada más, pero que nos hablan muchísimo de lo que está Noé viviendo en este momento en su relación con Dios. Algo muy bonito. Bueno, estamos viendo la similitud de todo esto, pues, con este tiempo, ¿no es así? Un juicio que Dios volverá a enviar al mundo como en los días de Noé. Recordemos, ya leímos el versículo, Mateo 24:37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos viendo cosas terribles en nuestra generación. Por supuesto, en todas ha existido la maldad. Es cuestión nada más de ir a los libros, ver la historia del hombre. Y yo siempre digo que la historia del hombre siempre son las guerras del hombre, ¿no? Conflictos, abusos. Pero ahora estamos viendo que la verdad creo que ha sido en aumento, es abierta, es descarada, es desenfrenada, es tolerada, pero sobre todo desafiante. ¿A quién? A la verdad, a su palabra, a la palabra de Dios y por consiguiente a Dios mismo. Esto es lo que estamos viendo como en los días de Noé. Nosotros, regresando al versículo de Noé, vimos algo muy bonito también y que hay que hacer mención y hay que resaltarlo. Dice que nosotros mismos como Noé estamos en ese pero, ¿no? Como Noé, hemos recibido la gracia de Dios, somos justificados, somos justos ante Dios, no porque seamos buenos, sino porque hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador, el Salvador de nuestros pecados. Vamos a ver Gálatas 2:16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Gálatas 2:16. Perdón, Gálatas 16, perdón. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, aquí estamos viendo algo increíble, como lo estamos viendo con la vida de Noé, con ese pero que Dios puso ahí en Noé. Ese pero también lo tenemos tú y yo. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tú también estás incluido en ese pero. Y como vimos la semana pasada,
Dios no, la ira de Dios no está contra nosotros. Está haciendo juicio en el mundo, pero nosotros estamos salvados de esa ira de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe de Jesucristo. Así que bueno, es algo increíble, nosotros estamos incluidos en esa salvación. La salvación del diluvio que Dios le anunció a Noé sería a través de un arca. Es una historia que tú conoces, por supuesto, y vamos a ir a Génesis 6 y vamos a estar en los versículos 14 al 17. Génesis 6, 14 al 17. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Bueno, Dios proveyó la solución en la vida de Noé por causa del diluvio, y esta solución fue esta arca. Dios le dice entonces qué hacer y cómo hacerla. Vemos además que le pide algo fuera de razón, y aquí vamos a ver también algo muy bonito en la vida de Noé. Le pide algo fuera de razón. Probablemente Noé se ha de haber preguntado cómo una caja gigantesca de madera para meter a todos los animales y a nosotros, a mí y a mi familia, porque habría un diluvio. Una cosa que vamos a ver es, y quizá te va a sorprender, es que ni siquiera se conocía la lluvia, ya que antes del diluvio no había llovido sobre la tierra. Esto lo vemos en Génesis 2, 5 y 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bueno, antes del diluvio, Dios no había hecho que lloviera sobre la tierra. Nos está explicando por qué. Toda la tierra, dice, subió un vapor el cual regaba la faz de la tierra. Además, recordemos Hebreos 11:7. ¿Te acuerdas ese cuadro de honor de hombres grandes de fe? Vamos a ver Hebreos 11:7, recordar porque está uno de los detalles también acerca de este punto. Pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, aquí claramente Hebreo nos está diciendo que de cosas que aún no se veían. Dios le dijo a Noé, voy a hacer un diluvio, voy a destruir la tierra a través del agua, y pues eso no se conocía. Noé dijo un arca, yo veo, pero si yo ni siquiera sé qué es eso, no lo conozco. Esto nos habla de un punto importante de la vida de Noé, y es la fe. Por eso está en el cuadro de honor de Hebreos capítulo 11, por la fe, cosa que no tenía la menor idea que iba a pasar. Sin embargo, él obedeció a Dios e hizo el arca. Así que Noé entonces comenzó su construcción, y en esto vemos otra característica en la vida de Noé, que es justamente eso, obediencia. Vamos a ver Génesis 6, 22, dos versículos, junto con Génesis 7, 5, que nos hablan de la obediencia de Noé. Primero entonces Génesis 6, 22. Y lo hizo así Noé,
Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y también vamos a ver Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Bueno, dos versículos muy claros que nos están diciendo la obediencia que tenía Noé cuando Dios le daba un comando de cosas que ni siquiera se veían. Esto, bueno, debe de motivarnos, debemos de ver este gran hombre para identificarnos con él, así como él obedeció, pues que nosotros también obedezcamos a Dios en todo, con estos mismos atributos que le hemos visto en su vida. Noé fue entonces una persona obediente a Dios. Siguiendo con la historia, mientras que Noé construyó el arca, otro punto que vemos en su vida es que estuvo advirtiéndole al mundo. Y al igual que Noé, nos toca anunciar y advertir al mundo del juicio de Dios, como Noé lo hizo a su generación. Vamos a ver 2 Pedro 2:5, que es un versículo que ya estuvimos leyendo, pero vamos a hacer énfasis en un punto. 2 Pedro 2:5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, 5, perdón, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, en este momento es lo que queremos destacar, ¿no? Pregonero de justicia. ¿Qué hizo Noé mientras construyó el arca? Estuvo advirtiendo al mundo justamente del juicio que Dios estaba por hacer. Y él estuvo haciendo eso, pregonero de justicia. Todo eso que vimos antes, de que era justo, de que caminó con Dios, de que halló gracia, de que tenía fe, de que era obediente, concluyó en que fue un pregonero de justicia. Él lo que hizo fue hablarle a su generación de que Dios era verdad y que ellos habían, lo que hemos venido diciendo, desafiado, se habían burlado de lo que Dios decía, y entonces vendría un juicio. Eso es lo que hizo Noé mientras estuvo construyendo el arca. Hablando del arca, vamos a ver unos detalles del diseño del arca, que es sorprendente el diseño del arca, que Dios puso las instrucciones precisas ahí en el arca, no las vamos a leer, yo aquí las tengo para que yo te las digo. Las proporciones del arca, que son realmente una proporción de los modernos buques en la actualidad. No para velocidad, sino para almacenamiento y estabilidad. El arca medía 135 metros de longitud, 22.5 de ancho. Es una relación 6:1, lo cual justamente hace eso. No para velocidad, sino para almacenamiento y estabilidad, y 13 metros de altura. Con los datos que tenemos en la Biblia, Noé tardó cerca, no se sabe con exactitud, pero podríamos hablar de un número o de unos años. Podríamos decir que Noé tardó en construir el arca 100 años, lo cual nos habla de la paciencia de Dios para traer el diluvio. Recordemos uno de los versículos del estudio de la semana pasada, Éxodo 34:6. Vamos a ver Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estamos viendo algo muy bonito, ¿verdad? Que lo vimos la semana pasada. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y vaya que fue tardo para la ira, cuando estamos viendo que probablemente, más o menos, fueron 100 años lo que tardó Noé en construirla. Algunas personas podrían decir, ay, por favor, no sea ridículo, ¿cómo que 100 años? Bueno, pues hay construcciones que conocemos, por decir una que está en Italia, muy famosa, la cúpula la diseñó Miguel Ángel, tardó 120 años en construirse. La muralla china, más o menos los arqueólogos estiman que se construyó en alrededor de 1500 años. Así que estamos viendo que 100 años, pues hasta la construyó rápido. Pero bueno, fue algo muy paciente de parte de Dios, diciéndole este pregonero de verdad al mundo de su tiempo. Bueno, finalmente el diluvio llegó. Vamos a saltar ahora al capítulo 7 de Génesis. Génesis 7, 7 al 10.
Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Bueno, finalmente llegó el diluvio. Y también vamos a leer ahí en el capítulo 7 de Génesis, ahora del versículo 17 al 19. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Hasta ahí, gracias. Estamos viendo una cosa también importante que el mundo ha querido desprestigiar, que el diluvio finalmente fue local y no fue universal, es decir, que no abarcó toda la tierra, pero aquí estamos viendo claramente que dice que todos los montes altos fueron cubiertos por el agua. Noé estuvo en el arca 1 año y 10 días exactamente. Esto comprende los días del diluvio, 40 días y 40 noches, lo que prevalecieron las aguas y lo que tardaron en descender, y el tiempo en que Dios le ordenó salir. No estaba dentro del arca a salvo, y esto nos habla también que el cristiano pasa por pruebas. O como se mencionó la semana pasada, el cristiano puede ser afectado indirectamente por las manifestaciones del juicio, de la ira de Dios, por supuesto. Y creo que en este momento estamos pasando algo similar. Estamos en esta pandemia, por cierto, también de proporciones mundiales, donde todo el mundo está siendo afectado. Pero nosotros estamos en ese pero, estamos dentro del arca, donde tenemos seguridad. No de la enfermedad, sino del juicio de Dios. Cristo es nuestra arca. En lo más difícil de la prueba, Noé está dentro del arca, está en esa relación, está en ese cuidado a través de Cristo. Por supuesto, son momentos en los que Noé no tenía control y solo debemos depositar nuestra confianza en Dios. Son esos momentos de dura prueba que parecen no terminar. Es posible que Noé se preguntara ¿cuándo voy a salir de esto? Fue un momento de expectación para él, para su familia, imaginando todo lo que estaba pasando afuera. Fíjate que Dios le había dado todas las instrucciones para prepararse para el diluvio, pero no le dijo cuánto tiempo iba a durar. A veces nuestras pruebas parecen nunca terminar, pero debes de recordar que estás dentro del arca. Déjate llevar por Dios. Él, te aseguro, tiene total control de todo. Un detalle que también vemos en las características del arca y en su construcción, en sus instrucciones, es que el arca no tenía timón. No la podía llevar por donde él quería. Además, ¿a dónde la llevaría? Dios es el que te lleva. Las aguas decrecieron y Dios le ordena a Noé que saliera del arca. Realmente ese tiempo terminó. Vamos a brincar ahora al capítulo 8 de Génesis y vamos a leer los versículos 15 y 16. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Lo primero que hace Noé al salir, vamos a verlo, es adorar a Dios. Lejos de quejarse o cuestionar a Dios antes o después o durante, nunca vemos nada de eso en su vida. Él adoró a Dios. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bueno, algo también muy bonito que vemos en la vida de Noé. ¿Como resultado de qué? Pues de todo lo que vimos antes. Él está adorando a Dios sin importar lo que pasó. El mundo que dejó Noé
ya no existía más. Noé perdió sus posesiones familiares. Era un nuevo comienzo para él. No tenía nada. Quizás nosotros después de esto que estemos viendo y pasando, perderemos posesiones, familia, no lo sé. Pero aún así adoraremos a Dios, porque lo único importante, eso nadie nos los puede quitar. Vamos a leer Romanos 8:38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo más importante ya lo tenemos y eso nada nos lo va a quitar. Las cosas exteriores, materiales, no importan. Nada nos va a quitar el tener nuestra relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de su amor. Eso no nos lo van a quitar. Ninguna pandemia, absolutamente nada. Algo tenemos como un ancla firme en nuestra vida. Fíjate que entonces Noé no tenía nada, pero tenía todo. Toda la tierra estaba delante de él. Digamos que era el dueño de todo. Eso nos recuerda un versículo muy bonito también para nosotros. 2 Corintios 6:10. 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué tal? Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En ese momento, Noé estaba viviendo justamente eso. No tenía nada, pero tenía todo. Así que lo importante lo tenemos asegurado por la sangre de Cristo. Cuando sale Noé entonces del arca, Dios le da una bendición y un comando. Saltamos ahora al capítulo 9 de Génesis. Capítulo 9, sí, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Bueno, primero una bendición. Nosotros también estamos bendecidos. Solo hay que leer Mateo 5 para ver las bienaventuranzas donde estamos incluidos. Y el comando es el mismo para nosotros, fíjate. El comando es el mismo para nosotros. Fructificad y multiplicaos. Eso nos lleva al versículo de Mateo de la Gran Comisión. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto que está pasando es una gran oportunidad que tenemos delante para reproducir y fructificar el Evangelio en el mundo. Ser los pregoneros de verdad en esta generación, lo mismo que Noé. Somos los Noé de esta generación. Quizá tú que me estás escuchando, me estás viendo por internet, seas un invitado, seas una persona, un cristiano como Noé, te habló de esto y te invitó a que escucharas el estudio. Quizá tú te sientes que no estás bien con Dios, que no perteneces a Él, que no estás en el arca a través de todas estas dificultades que están pasando. Y quiero decirte que la posibilidad para que tú entres está abierta en este momento. Te quiero pedir, si tú así lo deseas, te quiero motivar a que tú hagas una pequeña oración. Yo te voy a guiar. Yo quiero que la repitas en silencio, en tu corazón, para que tú le digas a Jesús que sea el Salvador, el Señor de tu vida. Y que esto que hemos estado diciendo te pertenezca, tú lo posees. Te voy a pedir que me inclines tu rostro un momento, que cierres los ojos. Yo también lo voy a hacer y te voy a guiar en una pequeña oración para que tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón, a tu vida. Vamos a hacerlo.
Señor, esta noche te quiero pedir que entres a mi corazón. Quiero pedirte que tú seas mi Salvador, mi Señor. Te pido perdón por mis faltas y basado en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero decirte que si tú hiciste esa oración, quiero decirte que estás adentro del arca, estás con Jesús y vas a tener todos estos beneficios que estuvimos viendo, todas estas bendiciones que estuvimos hablando en el estudio. Con esto terminamos. Buenas noches.